Estamos al aire. Vamos. Ayrton, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Matías? Un gusto. Un gusto. Bueno, hoy nos acompaña Ayrton Silva y nos va a contar su historia de vida. Contanos un poquito quién sos y tu vida, de dónde venís. Contanos un poco sobre vos. Yo, cuando me preguntan quién soy, yo creo que siempre digo lo mismo, soy una simple persona que pasó por una situación que fueron las adicciones. Yo soy de Maipú, provincia de Buenos Aires, un pueblo muy chico de 15.000 habitantes. Eh, Nada, cuando era más joven me fui a estudiar a Mar del Plata porque es una ciudad, es el polo universitario más cercano que tenemos en las localidades pequeñas. Así que emigré a Mar del Plata y bueno, y ahí comenzó lo que fue la odisea a mi problema a las adicciones. En este caso fue a la cocaína. Bueno, estuve un tiempo inmerso en ese mundo. Realmente pasé por diferentes circunstancias, diferentes situaciones malas que me fueron llevando a, bueno, a después de 3 años tomar la decisión de pedir ayuda, que fue hablar con mis papás y decirle que no había otra salida si no me daban una mano, porque realmente iba por mal camino, iba al término de perder la vida en algún momento, si seguía así. La verdad que me ayudaron, me dieron su contención e hicieron una especie de centro de rehabilitación casero en su casa, valga la redundancia, y bueno, y ahí empezó todo, lo que fue la recuperación, y bueno, yo para esto, yo ya había trabajado para lo que era un, un político en un momento que me había enseñado algunas cuestiones sobre la rama de lo que yo estoy por recibirme, que es el derecho ahora. Y bueno, entonces otra vez me llaman de un sector público para trabajar. Tomo la decisión de decir que sí, bueno, y arranco en el sector público en lo que es la parte de desarrollo social y después obras públicas. Y bueno, y esas diferentes áreas me empezaron a enseñar muchas cosas y aprendí mucho de esas áreas eh, que me dieron la pauta para dónde ir o por lo menos empezar a pensar diferente. Que lo que yo había vivido atrás, tiempo atrás, que había sido el consumo constante y diario, eh, tenía que pasar para dejarme una enseñanza. Eh, yo siempre también lo digo desde un punto quizás no romantizando lo que fue la adicción, pero uno de los errores aprende. No hay para mí, cuando nosotros le decimos fracaso a un error, es cuando ya lo llevamos a un punto de que se hace parte de nosotros como si fuese un problema ya más, cómo decírtelo correctamente, ¿no? De una manera que se entienda. Eh, Como si ya fuese un problema ya fijo nuestro y que nunca más lo vamos a poder resolver. Y la verdad que no es así, creo que viene a enseñarnos. Totalmente. Eh, Vamos a profundizar sobre el fracaso en un ratito, porque creo que es sumamente importante eso, ¿no? Eh, Contanos un poquito tus inicios, ¿no? O sea, ¿cómo es tu familia? O sea, vos tenés buen vínculo con tus padres. ¿Qué te llevó a las adicciones? O sea, cualquiera puede caer en eso, ¿sí? Exactamente. No es porque tenés una mala familia o porque tuviste un problema que es súper grave. Digo, cualquiera puede estar con acceso a eso o tener ese problema. O sea, eso es algo que cualquier persona podría tener esa misma situación. Totalmente de acuerdo. A ver, en mi familia realmente está bien compuesta. Tengo dos padres totalmente que acompañan en toda situación. Tengo dos hermanos que también son dos compañeros de vida siempre bien predispuestos. Eh, es una familia ejemplo, digo yo, que ojalá todo el mundo pudiera tenerla. Em, y realmente la persona que me hizo la pregunta exacta de por qué arranqué a consumir fue la psicóloga, que me acuerdo clarito que mi respuesta fue, es porque yo me considero que soy muy inteligente. Eh, y claro, al considerarme inteligente creía que la droga no me iba a poder a mí controlar, sino yo poder controlar la droga. Y la realidad es que a la larga la droga te termina controlando y termina destruyendo, porque es así, es una adicción.
Eh, eso es no solo esa droga, sino todas las adicciones que tenemos. Entonces, creo que en parte fue el egocentrismo o un poco el narcisismo que también me hizo hoy tener un poco más de humildad, de ser un poco más humilde hacia para conmigo y las personas también. Creer que yo puedo con todo no es cierto, porque nadie puede con todo en esta vida y Absolutamente. realmente siempre hay que pedir ayuda y nunca, yo creo que las personas nunca estamos solas, siempre va a haber alguien que te va a extender una mano. Puedo ser Ok, yo, puedo ser vos, puede ser total. cualquiera. Sí, el círculo de contención siempre es importante, ¿no? En este caso, como contaste al principio, tu familia, tu entorno fue quien te ayudó a surfear eso. Contá un poquito cómo fue ese proceso, ¿no? Desde el momento que vos eh, detectaste que necesitabas realmente ayuda a ese proceso de contención de tu familia, el proceso que pasaste dentro de la recuperación. Contanos un poquito, ¿qué fases pasaste? ¿Cómo la sufriste de alguna manera para poder salir de ese momento, ¿no? Yo creo que, a ver, la primera parte, la más difícil de todas es pedir ayuda. No es ni cuando estás consumiendo, ni tampoco en parte, a ver, es complicado y es complejo dejarla, pero la parte más difícil es pedir ayuda. Yo siempre digo que eh, todos somos jueces y verdugos a la vez para la vida de los demás, pero esas personas y me incluyo, no somos perfectos, porque si fuéramos perfectos, se lo dije a una persona en otro medio, no estaría con vos hablando y contándote lo que me pasó a mí, mi vivencia personal, que fui un adicto y sigo siendo un adicto porque voy a morir siendo un adicto en recuperación, porque ese título no me lo saca nadie y tampoco me encasilla, no me hace ni mejor ni peor persona que nadie. Soy igual a vos y a cualquier otra persona. Totalmente. Básicamente tuve una equivocación en mi vida que me enseñó y que se puede salir, sí se puede. Pero sí es como yo te digo, a ver, el proceso al principio, bueno, fueron diferentes etapas donde me fueron dando mm, momentos exactos diciéndome, tenés que parar, tenés que parar, tenés que parar, hasta el último que dije, bueno, hasta acá llegué, no quiero terminar, igual que este chico que no tiene las mismas posibilidades que yo tengo. Cuando vuelvo a Maipú, lo primero que hago es pedirle ayuda a mis papás. Ellos arman un estilo de granja, donde, que está mal dicho granja, pero vamos a decirle así, donde, bueno, hacen instalación de cámaras y demás. Obviamente que cuando pedí la ayuda, mis papás se levantaron llorando y se fueron de la mesa, porque realmente, a ver, no entendían por qué si ellos habían hecho todo bien. Me habían educado bien, hasta había ido hasta un colegio privado. Tenía la facilidad que otras personas no habían tenido. Eh, y ahí es donde también hacemos una cuenta, y yo siempre digo, es que es una mentira que la clase baja, media o alta, me corrijo, que la clase baja es la que más consume. La clase media y media alta no se ve que se consume, pero sí consume mucho más que la baja. Claro, claro. Entonces, somos despectivos muchas veces hasta con las personas que están en situación de calle y demás, que tienen este problema de adicción y no las ayudamos, pero porque no tienen otra forma de resolverlo. Nosotros que tenemos los medios, sí. Claro. Totalmente, totalmente. ¿Y ese proceso te costó mucho la recuperación? Contanos cómo fue para compartir con la audiencia. El primer mes fue el más complicado de todos. La verdad que caminaba por las paredes. Literal que es así. Me quise escapar una vez. No lo logré. Obviamente que ya para esto mis papás ya estaban bastante inteligentes Entrenados. en mis ruidos y sí, en mis movimientos, así que eran partícipes de cada paso que daba, así que era medio imposible escaparme. Eh, y bueno, y realmente el primer mes me acuerdo que fue muy, pero muy difícil. La pasé muy mal, sentía el olor todavía a la droga porque
Obviamente, bueno, en este caso la que yo consumía se inhalaba, entonces sentía todavía que como que el cuerpo estaba desintoxicándose. Pero también venían los malhumores, los enojos, los maltratos, hasta quizás hacia mis propios padres por una cuestión de es que estaba encerrado. Pero no veía el panorama completo al principio, que era que me estaban ayudando. Y era cuando me escapo y no lo logro, me dicen, a ver, vos tenés que poner de tu parte, porque de esto se trata. Si nosotros te ayudamos, vos tenés que tener la voluntad. Si no, esto es un 50 y un 50 Claro. como una relación, digamos. Así que bueno, pasó el primer mes y ya después del primer mes un día me levanté y era como que todo había cambiado, hasta una sensación corporal. No sentía ese olor, descansaba más tranquilo, no andaba nervioso con ansiedad, había sufrido ataques de pánico, bueno, estaba siendo tratado por una psicóloga, un psiquiatra. Y, y realmente, bueno, pasaron 6 meses hasta un 1 de enero. Ese 1 de enero en mi ciudad, en mi pequeño pueblo, se hace que todos los chicos nos reunamos en la plaza central del pueblo a festejar el inicio de año. Y se hace la cena familiar donde vinieron todos mis familiares a la casa de mis papás, porque yo no podía salir, así que por esa cuestión vinieron todos. Y claro, todos se iban, mis primos, hermanos, todos se iban a la fiesta. Y yo me quedaba en mi casa. Eh, Se hacen las 12, ellos llorando obviamente, abrazo a mis papás porque eran 6 meses que estaba limpio, ellos lloraban conmigo, porque era un sacrificio que habían hecho, porque se turnaban hasta para cuidarme. Y bueno, y mis primos y mis hermanos se iban, y en un momento mi papá y mi mamá se acercan y dicen, te damos una oportunidad. Yeah. No nos hagas perder la confianza porque después no hay vuelta atrás. Y yo no lo podía creer, lloraba más todavía, porque la verdad que me estaban dando la cuota de confianza más grande que podía existir. O sea, porque como le explico a algunas personas, yo creo que le maté una parte de su corazón en el momento que yo hice lo que hice. Porque ellos no me educaron para hacer eso, me educaron para ser mejor persona. Exactamente. Y después por ahí uno entra en otras interpretaciones diciendo, no soy mala persona, pero bueno, era un error que no tendría que haber cometido. Pero No, bueno, nadie está exento y a de veces es difícil cometerlos. salir de eso cuando estás en la rueda. Sí, yo recibí ahí amenazas, me siguieron buscando, todo, hasta que, bueno, pudimos cortar por lo sano esas situaciones. Mi vida corrió el riesgo un montón de veces el peligro, hasta me apuntaron con un arma, lo conté en un medio también. Es difícil, porque te estás metiendo en un lugar que realmente es complejo. No solo la salud física tuya, sino también hasta a veces pones en peligro la salud física de otros, de un tercero. Así que nada, me fui, me acuerdo ese 1 de enero a la plaza, me acuerdo que tomé una cerveza y me volví. Pero me volví feliz de la vida porque había estado con gente, había saludado gente, no había sentido que tenía necesidad de volver a cometer el error y a su vez que mis papás estaban tranquilos. Confiaron en vos y le Yo a mis papás. devolviste la confianza. Exactamente, exactamente. A su vez, una vez que ya me empezaron de a poquito a dejar salir, yo agarraba y iba callado de la boca, así que ellos supieron, me hacía un toxicológico y se lo regalaba. ¿Sí? Todos los meses le regalaba un toxicológico. Y también cuando me contratan para trabajar, les entrego un toxicológico, porque ellos sabían algo, creo. Pero cuando sale mi historia a la luz, que la cuento hace muchos años atrás en otro portal, lo hablo con la máxima autoridad de la localidad y me dijo, vos tenés que contarlo para ayudar a otros. Al otro día, obviamente, que fui con un toxicológico porque quería que viera que todo era cierto, ¿no? Porque, como todos, la gente a veces desconfía, pueblo chico, infierno grande, dicen en algunos lugares. Y bueno, lamentablemente hablan mal y no conocen la historia completa. No conocen, no terminan de leer la página, digo Exactamente. yo siempre. Y una vez que te recuperás de toda esa situación compleja, ¿cómo continúa tu vida a nivel personal, a nivel profesional, a nivel afectivo? ¿Cómo continúas vos? Porque normalmente en esa situación uno se hunde, pierde relaciones, pierde Exacto. amistades, pierde un montón de cosas en el camino. ¿Cómo reconstruiste o cómo continuaste a partir de ahí?
Yo, la realidad es que me alejo de las amistades que tenía hasta ese momento, hasta antes de entrar en recuperación me alejo, así que me aboqué especialmente a lo que era lo que me habían llamado, que era la función pública. Empecé a hacer política, a integrarme para ver si podía colaborar desde otro lugar y también esto de complementar un poco lo que me había pasado, ayudar a otras personas. Eh, y bueno, entonces siempre era, a ver, el apoyo emocional de mis papás, porque había días que llegaba con ansiedad, con mucha ansiedad por una cuestión de que me sobrepasaba no solo el trabajo, sino seguir buscándole la vuelta a muchas situaciones. Porque creo que uno nunca tiene que ponerse un techo. El techo no se lo puede Exacto. poner nadie, porque no hay límites si uno no quiere. Eh, y entonces me acuerdo que mi papá y mi mamá me decían, bueno, pero pensá esto, pensalo, siempre dándome consejos. Y ellos nunca trabajaron en la función pública, siempre fueron empleados en la parte privada. Eh, y bueno, me fueron acompañando diferentes políticos y también empresarios que me enseñaron muchas cosas de- del mundo de los negocios, como quien dice. Hasta que un día llego a Obras Públicas, estuve un tiempo ahí, gran parte de una gestión, 2 años aproximadamente, y decido renunciar porque yo ya había estado de a poquito armando una empresa, sin que nadie supiera, una empresa para que empezara a funcionar. ¿Por qué? Porque había aprendido mucho de lo que era la necesidad que había en la parte social, pero también en la parte pública, en lo que era obras. Y me armé una constructora. Bien. Eh, bueno, me armé la constructora, renuncio al municipio. El intendente, obviamente, me agradece por haber estado, me dice que tengo las puertas abiertas y le dije a sí mismo que le agradecí y que, bueno, que seguramente íbamos a trabajar en algún momento juntos. Y hoy estamos trabajando juntos, pero en el sector privado. Desde otro lado del mostrador. Porque él es, claro, porque él es empresario y ya no está en la función actualmente, sino está con sus empresas. Así que realmente me ayudó un montón, me dio muchas enseñanzas en lo que es en el ámbito financiero para no equivocarme. Pero bueno, antes de eso hubo errores que me estafaron, porque como todo chico, dicen, ah, a este vamos a ver si lo podemos eh, Pero eso está en todos truncar, por lados, decirlo de ¿eh? otra Seas manera. chico, seas grande, no hay edad para la estafa, ¿sí? Lo que tiene por ahí uno es más Exactamente. recorrido y puede ver al estafador más de lejos, pero el estafador no hace distinción ni de sexo, ni de color, ni de edad. A todos en la No, misma bolsa. seguramente. Pero es interesante. Pero Contanos, a ver, estos primeros pasos de emprendedor, o sea, ¿cómo pasás de una adicción a una recuperación, trabajar? Estudias también, me contabas recién que estabas estudiando Derecho, a ser, sí, me estoy a por ser terminar. emprendedor. Esos primeros pasos de emprendedor, ¿cómo los llevaste? ¿Cómo te relacionaste? ¿Cómo armaste la empresa? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Y cómo estás hoy con todo eso? Al principio me costaba mucho, obviamente, entrar, porque es la parte más difícil, creo que de todo emprendedor, y te lo voy a decir yo, y cualquier emprendedor que intenta comenzar su empresa, o pequeña, mediana, lo que sea, eh, es cómo llegarle a la gente, de qué manera. Yo tenía unos ahorros y lo que hice fue una inversión publicitaria. Yo tenía a la gente calificada para el trabajo, y dije, voy a ir a un X sector, que el sector ese iba a ser la construcción en seco, que era lo que se venía más en profundidad ahora en la Argentina, porque se veían mucho los modelos estadounidenses y demás, y no estaba tan instalado en ese momento. Estoy hablando en el 2024 más o menos, 2023. Eh, sí, 2023 más o menos. Y realmente no estaba instalado todavía tanto el steel frame como está hoy, ya las construcciones. Entonces dije, me voy a dedicar a eso. Armo una SRL con 2 socios más. Obviamente que uno era, digamos, la parte especializada en la materia. El otro era un inversor
y yo era quien hacía los lazos y las conexiones para lo que era construir. Así que bueno, nada, con un poco de inversión mía hice publicidades y empezamos a tener diferentes propuestas y así. Y así fuimos creciendo de a poco. Por momentos se paraba y me agarraba la desesperación porque yo digo, y se me va a ir la gente y, cómo, y así, porque es un país que era muy volátil. Y realmente nunca, pero nunca se me ocurrió pedirle ayuda a ningún organismo ni nada por el estilo, ni al banco tampoco, porque creíamos que era entrar en un juego quizás Riesgoso. medio de Sí. peligroso, sabiendo cómo es la situación argentina. Entonces, era siempre a pulmón. Imagínate que cuando a mí me estafan ciertas personas, eh, tuve que, mis papás salieron otra vez a ayudarme, a ponerle el pecho a las balas y hipotecaron su casa y y su camioneta. Y yo ya había perdido mi camioneta a causa de la estafa. Así que en esa plata se pagó, se terminó una de las viviendas que se estaba haciendo y, y bueno, y otra vez ahora a comenzar. Me tocó, bueno, esta posibilidad de empezar a hablar con diferentes empresarios que me abrieron las puertas en diferentes sectores privados y también públicos, y hacer un trabajo correcto y a pisar sobre lo firme siempre. O sea, no hacer de más si que el otro Exacto, también cumpla. exacto. Porque a veces decimos, creo que todos los emprendedores, por quedar bien, decir, bueno, le voy a hacer un poquito más para que quede contento, pero la otra persona no te lo está pidiendo. Y si vos hiciste un poquito más, es tu drama, Exacto. no el del otro. Entonces, y capaz que en ese poquito más que hiciste ya perdiste, y así, bueno, te empezás a meter en un montón de problemas complejos económicos que terminás hundiéndote en vez de salir a Totalmente. flote. Por eso que realmente recibí muchas ayudas y muchos consejos de diferentes personas, pero bueno, en especial a uno que si me Sí, permití claro. nombrarlo, que, que es Matías Rapalini, que es dueño de una empresa de cosméticos y de otras tantas. Realmente agradecido porque nos ayudó mucho Está muy en este bien. camino. Ser emprendedor no es fácil porque tenés que saber un poco de muchas facetas, ¿no? Tenés que hacer marketing, tenés que hacer compras, ventas, tenés que saber de negocios, finanzas. Y si no venís de una formación de todo eso, y ahí pesa más la experiencia que la formación, es normal que los primeros pasos sean difíciles, ¿sí? Son pocos los casos que van para adelante sin problemas. Eso suele pasar. Para que te des una idea, para que te des una idea, yo cuando me pasa eso, quedo solo y digo, bueno, tengo que arrancar solo de vuelta. A ver, no tenía nada cuando me hacen lo de la estafa y eso. Yo lloraba, ya me había puesto, ya estaba en pareja con la persona actualmente con la que convivo, que es Tania, y realmente me llama una madrugada, yo estaba viajando, y yo la llamo llorando y le digo, no, no aguanto más, no aguanto más. Y se me cruzó por la mente hasta decir, bueno, hasta acá llegó mi vida, porque la verdad que me destruyeron por todos lados. No había manera digo yo, de resolverlo. Y bueno, y otra vez, como te conté, los viejos estuvieron presentes ayudándome y pude realmente salir y hoy es el que intenta darle una mejor calidad de vida a ellos porque se lo Hermoso, merecen y obviamente porque es devolverle un poco de lo que ellos hicieron por uno. hermoso, hermoso. Eh, Hablemos del fracaso. Hablemos del fracaso. Vos contás a lo largo de tu vida un montón de situaciones que mucha gente puede verlo como un fracaso, como una caída, como una frustración. Contaste más o menos cómo fuiste haciendo frente a esas situaciones y de todas saliste. ¿Cómo tomas el fracaso? ¿Es un aprendizaje? ¿Te hunde? Porque el fracaso se puede tomar como algo que te termina de hundir y no salís más, o como un aprendizaje de vida para salir adelante mucho más fuerte, mucho más consistente de esa situación y seguir adelante. Yo creo que el fracaso tiene dos emociones conjuntas, o sea, es decir, te da la primera emoción que es el estado en el cual caes anímicamente abajo de todo porque sí, no puedo salir de esta.
pero cuando te parás un segundo, tu mente para un segundo a pensar cuál es la solución o cuál es, para dónde tengo que salir, porque eh, escuché una frase en una serie y es muy buena, que dice, una persona a veces, por ejemplo, una serie muy reconocida dice que cuando una habitación se está prendiendo fuego, un suicida, ¿qué piensa? Si hay un extintor, si no hay un extintor y hay una ventana y hay una puerta, no hay una puerta, la cuenta media así breve, dice, no rompe la ventana, se queda, no le Total. busca la vuelta. Creo que nosotros, las personas, tenemos que buscarle la vuelta a la situación, siempre. Entonces el fracaso lo que te lleva es a sentirte un poco deprimido al principio, pero después cuando frenás por un momento y decís, bueno, a ver, ¿cómo lo puedo resolver? ¿Cuáles son mis cartas para jugar en este momento? Porque el juego todavía no terminó, la vida sigue y continúa. Entonces, o te quedás ahí como estás, derrotado, o te levantás más fuerte y seguís luchándola. A ver, no tenés nada para perder. Si lo acabas de perder, ¿qué vas a perder si luchás un poco más? Nada, al contrario, vas a ganar. Entonces, creo que después ahí es donde agarrás ese empujón, esa motivación y decís, bueno, no, vamos por todo o por nada, es así. Esto es como cuando te metes a una pileta. Vos vas al fondo, te caes al fondo y ahí tomas impulso para arriba. Coincido 100%. Se trata de ¿Crees, eso. desde tu perspectiva, que te enseña más el éxito o el fracaso? ¿Qué es más profundo a nivel conocimiento? Yo creo que el fracaso, porque vos podés ser exitoso y todo, pero llega un punto que el éxito eh, yo no me considero exitoso. Para mí me falta un montón y creo que la palabra exitoso es un acumulativo de muchas cosas y no sé si algún día lo voy a lograr. Pero pongámoslo como una meta, ¿no? Que de lograrlo, creo que te enseña más el fracaso, porque cuando llegas al punto del éxito, entendiste todo y yo todavía no entendí todo. A mí me falta por aprender un montón. Soy joven y creo que hasta a una persona adulta también que le falta aprender muchas cuestiones. Como esto de decir, eh, a ver, hoy la estás pasando mal vos, bueno, yo te doy una mano y la próxima que vos estés bien, me ayudás. Yo me acuerdo que un empresario me dijo, el día que a vos se te caiga una moneda de bolsillo, yo voy a estar atrás juntándolas, cuando él me ayudó a mí. Sí, sí, totalmente. ¿Me explico? Entonces de eso se trata, de la reciprocidad. Entonces creo que nunca terminamos de aprender un 100% para llegar a un éxito total, a un todo, como le dicen. Entonces creo que el fracaso es lo que más nos enseña. Fracasar no está mal, fracasar es el Eso ser creo que es una humano. enseñanza muy importante para dejar. En la sociedad en general creo que está mal visto el fracaso. Es como una persona fracasada o una situación, una empresa que fracasó, está mal vista, pero yo creo que es parte de la vida. No existe persona que en alguna parte de su vida no haya fracasado en algo. Creo que lo importante acá es aprender y salir reforzado de esa situación de fracaso, ¿no? Tomarlo como algo positivo el fracaso, como parte de la vida, como un elemento más, y no como algo que te hunde y no salís nunca más. Creo que tiene que ver con eso. Eh, Estoy totalmente de acuerdo con vos. Yo creo que la persona que se toma el fracaso como algo muy personal después lo termina convirtiendo en un trauma y la realidad es que no es eso. El fracaso, a ver, vamos de vuelta a hacer un poco redundante en algo, pero como para que se entienda lo que yo pienso básicamente de un fracaso. El fracaso sos vos queriendo ser alguien. Punto. A ver, vos te equivocaste. Bueno, listo. De las equivocaciones aprendemos. Todo el mundo se equivoca. Nadie es perfecto. No existe. Si existe Dios, será el único perfecto. Si hablamos en religión. Si hay algo en el universo, un creador, es el perfecto, no nosotros. Es la realidad. A ver, yo siempre intento decirle a los otros. Yo me sigo equivocando hoy en día. Hasta a veces tratando con las personas me sigo equivocando. A veces, por ejemplo, me agarra ansiedad y no te voy a mentir, me fumo un cigarrillo y eso es una parte de quizás una adicción o un intento de algo. Y está mal y tengo que corregirlo porque sé que me estoy equivocando en algo, en mi salud y realmente gastar plata en algo que no me beneficia en Absolutamente. nada. Entonces,
Todos los días voy aprendiendo Sí. algo. Sí, es así. Hace poco, por ejemplo, me agarró un ataque de pánico. Mirá lo que te digo. Te estoy hablando de hace 2 días atrás me agarró un ataque de pánico. Para que te des una idea. Y hacía un montón que no me agarraba. ¿Y qué aprendí del ataque de pánico? Que era porque no tenía una pastilla de rescate que me había dado un psiquiatra. Recordando eso. Entonces, a- es imposible que no cometamos errores y que no aprendamos de lo que nos pasa. Somos seres humanos y creo que estamos hechos Totalmente. de Y carne y vamos hueso. a seguir Estamos para eso. equivocándonos a lo largo de la vida en los años que nos queden, porque es una parte Seguramente. obligada de la vida. Cuanto más haces, más vas a fracasar porque es una regla, una correlación directa, digamos. El que más hace, más se va a equivocar. Exacto. Con respecto a los ataques de pánico, está muy asociado a todo lo que tiene que ver con la ansiedad también. Yo he sufrido ataques de pánico y me compré cuanto... Yo siempre pienso que para afrontar un problema no hay mejor cosa que aprender todo lo posible de ese problema. Cuanto más conoces, más herramientas vas a tener para afrontar un problema. Cuando me agarraron los ataques de pánico, empecé a leerme todo el libro que me encontré por el camino sobre ansiedad, ataque de pánico, y empecé a entender cómo funcionaba, cuáles eran los disparadores y cómo hacerle frente a esas situaciones. Y empecé a tener control sobre la situación. Pero eso me lo dio el conocer el problema. Esto aplica para todo, ¿no? Esto aplica para todo. Obvio, exacto. Algunas preguntas más para ir terminando. Eh, ¿Qué le dirías a tu yo del pasado? A tu yo de antes de las adicciones. Te lo cruzas un día por la vida. ¿Qué consejos le darías? Oh, mira, yo creo que me pondría un poco emotivo porque esa pregunta me la hizo una persona que es mi pareja. Eh, que le meta para adelante, simplemente eso. Que las cosas por algo pasan en la vida. Que se equivoque y mucho, que la vida le da premio a sus mejores guerreros, es así. A ver, no cambiaría nada de lo que pasó, porque si no, te vuelvo a repetir, no hubiera estado hoy donde estoy, no estaría hablando ni con vos, ni se me hubiera ocurrido todo lo que me pasó en la vida de poder construir lo que construí hasta ahora. Entonces, que siga equivocando todo lo que más que pueda con las cuestiones de la vida, que no cambie nada de lo que pase, porque es como dicen, después de la tormenta sale el sol y es cierto. Siempre hay una salida, siempre hay una solución, siempre tenemos un paso más para dar adelante y avanzar y crecer como persona y para poder ayudar a la Me sociedad también, encanta. ¿no? Y dos más. ¿Qué consejos le darías a una persona que está pasando la situación que vos pasaste de adicciones? ¿Y qué consejos le darías a alguien que está empezando a emprender, que también está pasando por lo que vos pasaste? Son como dos situaciones bisagra en tu vida, ¿no? ¿Qué consejo le darías a cada uno en estas dos situaciones? Al que, mira, al que está consumiendo, al que está con el problema de adicciones, a esa persona lo primero que le diría es que busque ayuda, que sin duda la busque y que si tiene que contactar por algún medio siempre, por ejemplo, recibo cientos de mensajes en Instagram, y lo que intento es darle nombres de centros de rehabilitación o que vayan al hospital para que le hagan un tratamiento ambulatorio, que sea como para poder salir de ese momento de estrés y después buscar una salida más rápida. Eh, pero que busquen ayuda, porque la ayuda está. Si no es la familia, en parte el Estado lo va a intentar. Eh, y creo que si no es la familia, es un amigo, es una pareja, siempre hay Te, alguien al lado. Solamente tenemos que te hago una pregunta ahí. mirar. ¿Salís solo de una adicción? Yo creo que es complicado salir solo de una adicción. Yo en mi caso no creo que no hubiera podido. Yo creo que no hubiera podido. Por eso te digo que conozco chicos que están en centros de rehabilitación y aún les cuesta aún poder salir de las adicciones. Entonces, volvemos de vuelta a lo mismo. Necesitas un acompañamiento, necesitas un seguimiento. Es compleja la situación, porque el primer tiempo estás constantemente a la espera de eso solamente, nada más que de eso. Entonces, creo que a cada persona le diría que pida ayuda porque realmente no es vergüenza
vergüenza ese que tiene que tener aquel que roba, mata y hace cosas malas a la sociedad. Y esa persona no está haciendo nada malo. Se está equivocando y se está haciendo un propio mal a sí mismo. Entonces, que pida ayuda y que no tenga miedo que lo juzguen. Porque, hago un paréntesis acá, he visto mensajes que ponen en post de algunas notas que me han hecho y de otras personas que también le han hecho notas y ves cada comentario que vos decís, yo a esta altura, pero me río de los comentarios porque entiendo que su cabeza es mucho más pequeña que la mía a la hora de entender la complejidad del tema, pero lo que no se están dando cuenta es que están inhibiendo a la otra persona que la está leyendo de pedir ayuda, de decir, che, y si pido ayuda voy a ser después criticado y juzgado como él, no está bueno, porque nadie de los que mandan esos mensajes tiene la No, vida no, no perfecta. existe, no existe Ni- eso. Todos en algún momento tenemos errores y exact- nos equivocamos y metemos la pata, con las cosas como son. exacta, Eh, exactamente. Y en caso de los emprendedores, eh, a ver, en lo personal, que se cuiden porque vivimos en una sociedad maliciosa, que el que puede sacar ventaja te la va a sacar, te va a querer sacar dos pasos ventaja. Creo que un poco el meterte en los negocios se trata de eso, de ir viendo de quién te rodeas, que las personas que trabajen con vos sean realmente buenas, sean socios que comprometidos con vos y vos con ellos, porque es un todo, y que no te dejes llevar por los errores que puedas cometer en el transcurso de lo que lo vas logrando o lo vas llevando a cabo, porque vas a equivocarte miles de veces. Vas a decir, "No, ¿para qué agarré este trabajo? ¿O para qué, por qué le compré a este proveedor?" Y así un montón de cosas. Pero te van enseñando a que cuando llegues a estar a un punto de la ola, en una cresta de la ola, digamos, por decirlo de cierta manera, a no volver a cometer ese error. Es decir, no, yo tengo mi proveedor fijo que no me falló nunca más. Tengo la sensación de que esta persona no va a cumplir con el contrato, listo, no la voy a tomar a este trabajo. Y así un montón de cosas que vas aprendiendo. Pero obviamente que en el camino nos vamos a equivocar y nos van a pasar muchas, cosas. sí. Y las vamos a sufrir porque me acuerdo clarito que le dije a una persona, Estoy criando a mi bebé." Bueno, Entonces como que sufro si le que pasa es algo. eso, Y es eso. lloro y Eh, es eso, Empresa para un literal. emprendedor es Y te da eso, impotencia es un hijo, es una extensión de su brazo. y exactamente. Y sufrí, lloraba y tener malestar y a veces hasta decir, no quiero saber más nada, querés tirar todo por la ventana y no, no es la solución. Es agarrar y decir, vamos de vuelta y vamos de vuelta. Algún día es como dicen, te vas chocando contra la pared, sí, pero algún día la pared se va a romper de tanto chocarla, Absolutamente. supongo. Y también cuando Es las cosas así. salen medianamente bien, te dan una satisfacción que no te lo da nada en la vida, ¿no? Y yo creo que eh, cuando, mira, yo te voy a decir una sola cosa, para que entiendas, para que un empresario de una magnitud venga y me diga, me siento orgulloso de lo que lograste, es porque tan mal de los errores que hice y cómo llegué, tan mal no me fue. Es decir, te llenas de orgullo y de gratificación de saber que hasta los demás pueden ver lo que lograste. Ni hablar si vos lo comprendés y lo dimensionás. Eso habla de que la verdad, nada, hiciste un trabajo buenísimo a pesar de todo lo que te pasó, siendo quien seas, porque puedes ser la persona más pobre del mundo y podés crecer algún día y ser la persona más rica logrando un objetivo o logrando alguna empresa, lo que sea que tengas la idea a emprender. Absolutamente. Bueno, Ayrton, muchísimas gracias por tu tiempo. Vamos a seguir en contacto, seguramente hablaremos en breve. Gracias. ¿Algunas palabras finales que quiera darle a la audiencia, al público? Agradecerte primero a vos el tiempo, realmente es muy lindo siempre contar un poco la experiencia personal, pero también esto de motivar al otro, ¿no? De llevar, de decirles que no, nada está perdido, que, que esa famosa frase que dijo Napoleón, que le dijo a su mujer, vísteme despacio que voy con prisa, como diciendo, despacio, pero a paso firme. Es eso, que la gente entienda que tiene que pedir ayuda con el tema de las adicciones y que cuando intenta salir y buscar trabajo o emprender algo, que no va a ser fácil, que no hay
nada es fácil en la vida, todo cuesta y cuesta a fuerza de uno y a fuerza de pulmón, pero que si uno le pone todo de corazón, se termina Excelentes logrando. palabras. Muchas gracias y seguimos en contacto. Un saludo. Gracias, Matías. Hasta luego.